Has ingresado a un café con la Biblia. Y es que hoy vamos a tener la introducción de un tema importante, interesantísimo. Van a ser 4 o 5 semanas que vamos a seguir este tema porque debemos de contestar muchas preguntas de las cuales siempre se hace la humanidad. ¿Qué está pasando en el mundo con las pandemias, con las guerras, con la pobreza, con los niños que mueren de hambre? ¿Dónde está Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios al principio? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Hay promesas para la humanidad? La queja humana, ¿qué es lo que nos está quejando constantemente? La mentalidad humana. Y es que, ¿cuál es el futuro próximo? ¿Va a mejorar o se va a empeorar esta situación en el mundo que vemos? Toda la maldad que hay. La justicia de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? Esas son preguntas que a través de estas 4 o 5 semanas vamos a contestar, pero lo vamos a hacer detallado, desde un inicio, desde el principio. Vamos a saber qué fue lo que Dios hizo en el principio, qué es lo que tenemos hoy y a qué vamos hacia el futuro. ¿Será que va a mejorar el futuro o será que va de mal en peor? Quédese con nosotros y entérese de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Seguiremos con el tema ¿qué está pasando en el mundo hoy? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está Dios ahí? Pero antes de contestar esta pregunta debemos de saber qué fue lo que pasó en el mundo en la antigüedad. ¿Cómo comenzó el mundo? Y entonces sabremos qué es lo que está pasando hoy. ¿Y qué sucederá? ¿Qué pasará en el futuro? Es muchas de las inquietudes que tenemos nosotros como seres humanos y cuando no vemos un mundo muy promisorio. Algunos dicen que van a mejorar los sistemas políticos, los sistemas de salud. También dicen otros que van a ir empeorando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? La realidad del pasado era mucho mejor de la que tenemos. Por supuesto, y es que si nos vamos al inicio de la creación, vemos que habían 7 cosas buenas, todas las que Dios creó. Y leamos en la palabra de Dios en Génesis 1, del verso 3 en adelante. Dice así: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La primera cosa buena que hizo fue la luz, iluminó el mundo. Y sigue diciendo, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dice que bueno era haber separado la tierra de los mares. Dios hizo cosas buenas. Vamos a ver si hay algo malo en la creación de Dios. Y dice el verso 12, y produjo la tierra vegetación, hierba que da semilla según su género, y árbol que da fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Había creado las plantas y los árboles según su especie, y eso era bueno en gran manera. Verso 17, y Dios los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Está hablando del sol, las estrellas y la luna, los planetas. Era bueno eso que había creado. Ahora bien, en el verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven, de los cuales está llena las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. De nuevo, era bueno. Dios había visto que era bueno haber hecho las aves según su género, los peces y todo ser viviente según su género. Ahora bien, dice el verso 25, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios
que era bueno. Otra vez se repite esa frase, vio Dios que era bueno. Y es que se repite por 7 veces la perfección de Dios. Dios hizo todas las cosas buenas desde un principio. Esa es la mentalidad de Dios y ese era el propósito. Ese es el propósito de Dios para con nosotros hoy, que todo sea bueno. Ahora bien, veamos el 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solamente era bueno lo que Dios había hecho, sino en gran manera. Era buenísimo todo lo que Dios había hecho. Era perfecto, porque esa es la naturaleza de Dios, la perfección, la bondad. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, ¿dónde está Dios ante las pandemias, las guerras? ¿Por qué sucede esto? Es la pregunta. Si esa es la naturaleza de Dios. Bueno, esta es la introducción y vemos que el pensamiento, el propósito de Dios era hacer todas las cosas de calidad, de excelencia. Todas las cosas en gran manera buenas. ¿Dónde es que cambia todo entonces aquello que era bueno? Bueno, sucede que uno puede pasar de la riqueza a la pobreza por una decisión. Y es que miramos el ejemplo aquí de Génesis, de nuevo, en Génesis capítulo 3, verso 1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, aquí está hablando la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿qué fue lo que dijo? Del árbol o del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Mira que aquí la serpiente pone la trampa y dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ciertamente eso no fue lo que dijo Dios, sino que solamente del árbol que está en medio del huerto no podían comer. Ahora bien, la mujer le pone atención, dice aquí el texto, a la serpiente y ella comienza a dialogar. Y es que comienza a explorar el mal. Así comienzan las malas decisiones. Comenzamos por explorar la maldad. Y dice que dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eso le dijo la mujer a la serpiente. Y la serpiente sigue el diálogo muy astutamente. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que de él comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora le había abierto los ojos, la había tentado a la mujer, la serpiente. Entonces dice el verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí hay varias cosas que debemos de rescatar. Dice que en un momento dialogó con el mal. Y es que no podemos darle cabida a aquellos pensamientos, a aquella maldad que puede venir a nosotros. Porque podemos pasar de la riqueza a la pobreza. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno, y realmente todo era bueno en la creación, y lo leímos antes. Toda la creación, todo árbol era bueno, y ella le tuvo curiosidad por ese árbol. Por supuesto que era bueno para comer. Y era agradable a los ojos. Sí, porque Dios había hecho todo bueno. Pero de cientos de miles de árboles que tenía ahí para comer, ella no quiso. Solo quiso aquel árbol prohibido que no podía comer.
Y es que hoy no es diferente. Hoy tenemos muchas oportunidades de hacer en cuanto a cosas que podemos ejecutar, pero queremos hacer. Nos inclinamos por aquellas que son prohibidas. Y dice que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó, comió y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Aquí comienza la desobediencia. Aquí comienza la inclinación de lo bueno a lo malo, a lo incorrecto. El propósito de Dios era hacer todo bueno y en gran manera bueno. Sin embargo, la humanidad escogió el otro camino. Y hoy tenemos estas consecuencias. Pero sigamos adelante. ¿Cómo termina esta historia en Génesis 3? Aquí vemos que nos dice que el culpable siempre esconde. Aquella persona que es culpable justifica y también señala. Esa es la característica de la humanidad. En el verso 9 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es decir, el Señor andaba ahí caminando en el huerto del Edén bajo la frescura del día, porque no había sol que calentara. Es decir, existía, pero era un ambiente perfecto, un clima adecuado. Y dice que entonces al oír a Dios, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y es que es natural que aquella persona que no está haciendo el bien se esconda de Dios. Es aquella persona que en algún momento sabe que su vida no es la correcta, entonces no busca a Dios, y no solamente no busca, sino que cuando Dios se le acerca, esta persona huye de Dios. Y dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Pero el Señor ya lo sabía. Dice el verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios siempre está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Siempre le está diciendo dónde están aquellos que quieren seguirme, porque está dando una oportunidad más. Desde el huerto del Edén le estaba dando una oportunidad. Y para que reconocieran su falta, Dios obviamente lo sabía todo y sabía dónde estaba, pero necesitaban que ellos reconocieran su falta. Y entonces el verso 10 dice, y él respondió, el hombre dice, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él ya sabía, ya había conocido el bien y el mal, y sus ojos se le habían abierto. Habían alcanzado esa capacidad de discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Y entonces dice que él en algún momento se sintió desnudo, y es que esta desnudez también tiene que ver con que muchas veces escondemos nuestro pecado, nuestra falta, la justificamos. Y dice el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Es decir, ¿quién te lo dijo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y es que Dios llega y confronta y le dice a la humanidad, has pecado y entonces hiciste esto y aquello, necesitas redención. El verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí el hombre estaba justificando su situación como lo hace el culpable. Y también estaba señalando a otros, como lo hace el culpable siempre. Señala a otros para liberar su responsabilidad. En este caso, primeramente, estaba señalando a la mujer y al Dios, a Dios mismo, al Creador. Porque dice, la mujer, es decir, ella fue la culpable, la que me dio del fruto. Pero la mujer que tú me diste, es decir, tú también estabas de forma indirecta
siendo cómplice de esta maldad que he cometido. Fui víctima de esto, porque tú me diste la mujer y la mujer me falló, y entonces yo fallé. Y que qué bien es muchas veces señalar a Dios por las circunstancias que pasan. Hay hambres en el mundo, porque mueren tantos niños. Ellos no tienen ninguna culpa en este mundo y le decimos, Señor, tú eres un Dios cruel, porque lo señalamos. ¿Por qué pusiste las guerras? ¿Por qué no calmas el mundo? Señalamos aquellas cosas que tú pusiste. ¿Por qué me pusiste en esta familia? Por eso es que yo soy ladrón o soy malhechor. Así aprendí de mi familia, no tengo culpa, y señalamos a otras personas aquellas cosas que Dios nos dio, y realmente es responsabilidad de cada uno ser como somos. ¿Por qué? Porque el culpable, si quieres identificar a un culpable, ve a una persona que se esconde, que justifica y que señala. Así como Adán en el huerto del Edén se escondió, justificó que por la mujer y señaló a la mujer y a Dios de su desgracia. No seamos de esa naturaleza. No podemos culpar a Dios o a otras personas por las cosas que suceden. Son en la gran mayoría consecuencia de nuestros actos. Y sigue hablando el verso 13. Aquí vemos la naturaleza humana cuando se victimiza, cuando es culpable y se convierte, según ellos, para cubrir su falta en víctima. Entonces dice el verso 13. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, soy víctima de la serpiente. Ese animal me engañó y entonces yo comí inocentemente. No. Y es que cada uno de nosotros somos culpables de nuestros actos porque Dios abrió nuestros ojos. Somos capaces de reconocer el bien y el mal. Desde el huerto del Edén tenemos esa capacidad. Nuestros genes lo dictan. Nuestros principios morales, éticos, espirituales, sabe que está bien y que está mal. No podemos llamar algo que está mal como bien, eso es rebeldía, o algo que está bien como que es mal, también es rebeldía. Somos personas que no podemos victimizarnos delante de Dios, ni delante de la sociedad. Debemos de tener siempre presente este principio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces con la humanidad? Por supuesto, las generaciones de Adán y Eva, ¿cómo eran? ¿Cómo se comportaron? Y es que del corazón salen las cosas malas, dice Mateo 15:19. Pero también veamos el texto en Génesis, porque recordemos que estamos en la introducción. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo para entender qué es lo que está sucediendo hoy, para después tener un vislumbre del futuro? Vamos a ver lo que nos dice el texto. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aquí Caín quiere honrar a Dios con el fruto de la tierra, una ofrenda a Dios. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Los dos hermanos, los dos dieron una ofrenda, un reconocimiento a Dios, porque cuando ofrendamos, cuando damos a Dios, estamos diciendo que Él es el dueño de todo y que es una forma de agradecimiento de lo que Dios ha dado. Entonces dice que Abel trajo de todo lo que tenía y Caín también, pero algo tenía el corazón de Caín o su ofrenda que no agradó a Dios. Y entonces dice, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Se enojó con Dios. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios por algo que Él nos reprende, nos llama la atención? Porque en nuestro corazón tal vez había egoísmo, engaño, malicia. Y entonces dice que
él demudó su semblante, es decir, se entristeció, también se victimizó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Es decir, algo había hecho mal Caín. Y recordemos que en el huerto todo, en la creación todo era bueno. Y algo había hecho que no estaba bien delante de Dios. Entonces Dios le dice: ¿por qué? Si es consecuencia de lo que tú hiciste, por eso no me gustó tu ofrenda. Y dice: y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Podemos dominar el pecado, sí, podemos dominar ahora las tentaciones con el Espíritu Santo, con la palabra. Tenemos esa fuerza. Ahora bien, dice el verso 11: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya había algo malo en el corazón de Caín. Ya había egoísmo, celos, maldad, crimen en este hombre. Ahí nace lo que conocemos como la guerra, los pleitos, las iras, los enojos. Todas estas cosas, mire que Dios no las crea, sino el mismo ser humano, el corazón del hombre crea esta maldad. Dice que se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces podemos ver y comparar aquello que contrasta. Era bueno en gran manera al principio, versus era mucha la maldad. Veamos lo que nos explica Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Y ya dejamos un poco atrás lo de Caín, que fue el primero que mata a una persona, a su hermano. Dice que esta maldad fue heredada a las generaciones. Dice el verso 5 del capítulo 6 de Génesis. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ya aquí la humanidad había crecido. Está antes del diluvio, en el capítulo 6 de Génesis. Pero era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que era al principio, todo era bueno en gran manera. Mira la contraparte. Dios hizo todo bueno en gran manera. Pero aquí la maldad de los hombres era mucha. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es decir, el ser humano pensaba solamente en hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Yo no sé cuál era la tristeza de Dios, cómo pudo haberse sentido Dios, que Él quiso dar lo mejor a la humanidad, lo creó con aquel entusiasmo, lo hizo perfecto, hizo una creación, un ambiente, un mundo ideal, con un clima excelente, con frutos, árboles y animales de excelencia. Era en gran manera bueno todo, y el hombre, el ser humano, con sus manos le dio la espalda a Dios, y como quien dijo: no nos interesa, no nos importa, vamos a destruir todo, vamos a matar, vamos a destruir, vamos a eliminar todo lo que tú hiciste. Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros pensamientos en nuestro corazón siempre va a ser hacer el mal, aunque usted quiera lo contrario. Señor, nos rebelamos contra ti. Eso fue lo que hizo el hombre para con Dios. Entonces Dios dice: yo borraré de la faz de la tierra todo lo que he creado. ¿Por qué? Porque Dios no se lleva con la maldad. Él no simpatiza con la maldad. Para Él todo es bueno, y en gran manera bueno. Solo el verso 8 nos dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era una persona que se conservaba en los principios, que creía en el Dios creador.
y halló gracia. Mire que la palabra gracia aquí aparece desde un inicio. La gracia no tiene que ver solo con el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, tiene que ver desde un principio. Desde la creación, la gracia se viene dando. La gracia no nace en el libro Romanos, en Pablo. No, la gracia comienza desde que Dios hizo la creación. Entonces Noé halló esa gracia delante de Dios y por ahí es que existimos nosotros. Y quisiéramos resumir esto que hemos visto hasta ahora. Esto era una pequeña introducción al tema de lo que está pasando en el mundo, por qué suceden las cosas y qué es lo que nos espera en un futuro muy, muy próximo. Vamos a recapitular. Dios hace las cosas buenas. 7 veces, bueno, podemos contar en el libro del Génesis. Después viene y donde había riqueza, después hay pobreza, pobreza espiritual. El mundo decae por una decisión, por la decisión del hombre, por la decisión de aquella conversación que nunca tuvo que darse, de la serpiente que representa el mal con la mujer, con el ser humano. Y entonces viene la caída. Vimos que el culpable siempre va a esconder, justificar y señalar, y hoy no es diferente. La naturaleza humana siempre se va a victimizar. Siempre señalamos a Dios por todo lo que sucede en nuestro mundo. Somos las víctimas, supuestamente. Y del corazón del hombre, del corazón de la humanidad salen las cosas malas. Hemos encontrado que hay una contraposición, que todo era en gran manera bueno y que Dios encuentra aquello que hizo bueno, que era mucha la maldad del hombre, era mucho lo malo que había en el mundo. Gracias por estar con nosotros en Un Café con la Biblia. Recuerde que esto es una serie de estudios que es recomendable llevarlos todos para poder tener una claridad completa de lo que sucede hoy y tener una perspectiva diferente. Cuando te pregunten, cuando alguien quiera interrogarte o quiera decirte por qué Dios hace estas cosas, tú tendrás respuestas claras, fidedignas, según la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros y te dejamos en la descripción un correo para que se pueda comunicar y pueda hacer sus preguntas y pueda hacer sus comentarios. Esto fue Un Café con la Biblia. Muchas bendiciones.